Bienvenidos, el día de hoy vamos a diseñar unas cajitas maletas en el programa PowerPoint. Para ello abrimos el programa, suprimimos el texto predeterminado, nos vamos a Vista, habilitamos reglas, líneas y guías. Nos vamos a Diseño, tamaño de diapositiva y personalizar. En este caso en un tamaño A4 en vertical y aceptamos. Ahora nos vamos a insertar imágenes y voy a insertar esta imagen que viene a ser la plantilla. Les estoy compartiendo en la cajita de descripción, ahí lo pueden descargar y lo bloquean. Una vez que está bloqueado vamos a trabajar con zoom. Nos vamos a insertar formas, en este caso una circunferencia. Una circunferencia de 7,38 centímetros por 7,11 centímetros y vamos a relleno de forma sin relleno. Esta circunferencia vamos a superponer sobre la base de la plantilla. De preferencia siempre van a trabajar con zoom para que les calce justo en el borde. Una vez que está listo me voy nuevamente a insertar formas. Este nuevo rectángulo ovalado. Vamos a insertar la medida de 2,65 por 7,44 centímetros. Nos vamos a relleno de forma sin relleno para poderlo trabajar. Superponemos en esta base y nos va a quedar de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar de esta manera. Seleccionamos ambos elementos. Me voy a formato de forma, combinar formas, unir. Una vez que está unido, vamos a trabajar esta sección. Para ello, una vez seleccionado las imágenes, nos vamos a editar formas y voy a modificar estos puntos acoplando justo en el borde de la plantilla. Voy a mover y voy a proceder a acoplar. Cuando voy a proceder a mover, obviamente se me va a mover también la parte superior, que progresivamente también lo voy a trabajar. De esta manera acoplo, voy a mover primero los puntos negros y luego le voy a dar forma con los puntos blancos. Ahora también lo reviso en la parte superior. En este caso nuevamente simplemente voy a jalar y le voy a dar la forma. Ahora verificamos que está bien. Ahora en el tercer caso voy a insertar un tercer elemento que viene a ser esta base. Y voy a trabajar con la medida de 12,36 centímetros por 11,08 centímetros y voy a proceder a superponer. Para poderlo trabajar mejor me voy a relleno de forma sin relleno. Como ustedes pueden observar, hay una circunferencia amarilla. Lo que ustedes van a hacer es arrastrar hacia el centro para darle nuevamente la forma. Van a trabajar de preferencia con zoom para ver específicamente que se haya acoplado justo al contorno. En cuanto a la parte inferior, nuevamente selecciono el elemento. Me voy a formato de forma y editar forma y voy a modificar los puntos. En este caso simplemente hago clic sobre esta base y agregar punto. Nuevamente hago clic y voy a agregar un nuevo punto. Y así sucesivamente voy a agregar 4 puntos. Ahora lo que voy a hacer es arrastrar este punto, el cuadro negro, justo en el vértice. Una vez que ya he terminado, nuevamente vuelvo a seleccionar en este caso todos los elementos que he venido trabajando. Me voy a formato de forma, combinar formas y lo voy a proceder a unir.
Ahora, como ustedes pueden observar, se ha formado una nueva figura. Y voy a proceder a seguir trabajando en este caso con este medio. Me voy a insertar formas y voy a trabajar con esta línea delineando los puntos. Simplemente hago clic, alzo, clic y voy alzando. Así delimitando cada uno de los vértices para poderlo acoplar. Me voy a relleno de formas sin relleno para poderlo apreciar mucho mejor. Editar formas y voy a modificar estos puntos. De igual manera que en la ocasión anterior, lo que voy a hacer es redibujar sobre esta plantilla. Una vez que ya he terminado, voy a insertar este nuevo elemento. Me voy a insertar, en este caso, un trapezoide. Me voy a relleno de forma, nuevamente sin relleno, y voy a proceder a girar. Procedo a girar y voy a acoplar y minimizar hasta que calce justo exacto con la plantilla. Ahora voy a minimizar y proceder a trabajar esta sección. Me voy a insertar formas y voy a insertar esta línea de forma libre para poderlo redibujar, simplemente haciendo clic como en la ocasión anterior, clic nuevamente y así hasta llegar a la parte inicial. Ya automáticamente se me va a cerrar. Me voy a relleno de formas sin relleno. Nuevamente me voy a editar formas, modificar puntos y lo que voy a hacer es modificar esta sección. Y procedo a trabajar esta sección moviendo cada uno de estos puntos, tanto el cuadro negro como el cuadro blanco. Verifico nuevamente que esté justo exacto. Verifico justo que esté exacto como la línea de la plantilla. Una vez que he verificado que está bien, lo que voy a hacer es insertar este medio. Para ello me voy a insertar formas y voy a tomar este rectángulo. Simplemente voy a arrastrar y tratar de acoplar justo en la plantilla. Sin relleno para poder apreciar dónde estamos colocando los elementos. Y bueno, nuevamente con esta circunferencia amarilla voy a darle forma. Le voy a dar una forma ovalada. Y bueno, finalmente ya he terminado este procedimiento. Ahora me voy a insertar formas y voy a insertar un rectángulo. Y voy a insertar un rectángulo para esta zona. De igual manera me va a servir para hacer el pegado. Para ello voy a agregar una guía para poderme guiar y realizar este cuadro. Bueno, y finalmente he terminado toda la primera cara. Para ello lo voy a desbloquear la plantilla inicial y lo que voy a hacer es suprimir porque ya no me sirve y me voy a quedar con el vectorial que viene a ser ya editable. Me voy a formato de forma, relleno de forma y voy a insertar la imagen de base que viene a ser una textura. Ahora me voy a formato de forma y voy a proceder a recortar, que quiere decir ampliar la imagen para adecuar a la base.
Una vez que está listo, selecciono este elemento del medio, me voy a formato de forma, relleno blanco, contorno de forma, sin contorno. Bueno, en este caso también le puedo poner un color para que ustedes se guíen al momento de corte. Selecciono nuevamente contorno de forma, voy a insertar una tonalidad gris. Ahora en este caso nuevamente selecciono la base, me voy a relleno de forma, imagen y voy a seleccionar también esta nueva base. Y me voy nuevamente a formato de imagen y voy a proceder a recortar para ampliar. Me voy a formato de forma, contorno de forma, en este caso sin contorno porque el color ya es sólido. Tomo nuevamente este otro elemento, me voy a relleno de forma blanco, contorno de forma, sin contorno. Una vez que ya he terminado de realizar lo que es la textura, voy a seleccionar estos pequeños elementos adicionales que me van a servir para hacer el pegado y les voy a agregar color. Y finalmente he obtenido el modelo y lo que voy a hacer es agregar unos elementos adicionales que son de personalización. Voy a agregar esta imagen en PNG. Me voy a formato de forma, me voy a iluminado y voy a seleccionar este cuadro. Voy a insertar blanco, en el tamaño está en 5 puntos y en transparente le voy a agregar 0. Esto me va a servir para que tenga un borde blanco y genere contraste. Esto para generar un contraste que tenga un borde blanco. Voy a minimizar y proceder a centrar. Cierro esta ventana, me voy nuevamente a insertar, en este caso un word art. Voy a insertar un texto, en este caso un texto del cumpleañero. Selecciono el texto y voy a trabajar con la tipografía Ding Dong con 90 puntos. Selecciono la tipografía, me voy a relleno de texto y voy a seleccionar el color. Contorno de texto, blanco y el grosor 2/4. Y voy a proceder a superponer el texto y centrar. Recuerden que la parte inferior es para realizar el doblez y realizar el pegado, por ello tienen que fijarse que calce justo exacto en el medio. Voy a generar una nueva diapositiva, voy a suprimir el texto predeterminado y selecciono todos los elementos, control C, control V, voy a copiarlos. Una vez que están copiados, lo que voy a hacer es suprimir estos elementos que no me van a servir ya. Me voy a insertar imagen, en este caso voy a trabajar con este fondo que también le estoy dejando en la casilla de descripción. Lo voy a llevar a la parte inferior, lo voy a colocar de esta manera. Me voy a formato de forma, editar formas, modificar puntos. Lo que voy a hacer es esta base anterior, lo voy a acoplar a esta nueva forma. Para ello me voy a formato de forma, editar formas, modificar puntos. Y lo que voy a hacer es nuevamente voy a eliminar este punto. De igual manera esta zona elimino este punto. Y voy a trabajar moviendo los elementos, en este caso estos puntos negros. Justo en este vértice. Voy a mover estos cuadros negros justo en este vértice y voy a darle forma. Una vez que están listos, me voy nuevamente a insertar formas y voy a insertar este nuevo elemento. Me voy a relleno de forma, sin relleno, y voy a proceder a acoplarlos de esta manera. Acoplo justo a la medida, me voy a relleno de forma y voy a insertar el color, contorno de forma, en este caso el mismo color. Ahora en este caso voy a suprimir ya este elemento guía, que viene a ser esta plantilla.
Y bueno, me va a quedar de esta manera. En cuanto a este elemento, lo que voy a hacer es seleccionar todo, me voy a agruparlo y voy a proceder a girar. Me voy a formato de imagen y voy a voltear horizontalmente. Una vez finalizado, selecciono el diseño y lo voy a proceder a agrupar. De igual manera, el primer diseño que he elaborado lo voy a proceder a agrupar. Esto lo van a imprimir en tamaño A4 y lo van a hacer el pegado. De esta manera van a hacer el pegado. Recuerden que las líneas rojas son para realizar el doblez. En cada una de estas áreas ustedes van a realizar el doblez. Y la X quiere decir que van a hacer el corte. De igual manera en esta zona. Esta cita ustedes van a insertar por esta rendija que va a estar cortado. Y bueno, finalmente espero que les haya gustado este proyecto, lo pongan en práctica, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificación y recuerden que también les dejo unos links de otro tipo de cajitas si gustan elaborarlos.